Estamos ya en comunicación telefónica con Silvia Beatriz Elías de Pérez, ex senadora y vicepresidenta de la Junta de Gobierno del Radicalismo aquí en Tucumán. Y estamos en comunicación justamente con ella porque la Junta de Gobierno de la UCR expresa el repudio a la decisión del Poder Ejecutivo de Tucumán de adelantar las elecciones provinciales para el 14 de mayo, noticia que hemos conocido oficialmente en horas de la tarde de ayer y que hoy hemos comentado ya desde temprano. Es por eso, bueno, para charlar sobre este tema y otros más, ¿no? Puntualmente, con lo que respecta a esta novedad, es que estamos en comunicación con Silvia Beatriz Elías de Pérez, como decíamos, a quien le damos la bienvenida. Silvia, bienvenida a LB7, Carlos Rearte, Naomi París, y aquí todo el equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Carlos, hola Noemi, un placer enorme estar en contacto con ustedes y con su audiencia. Muchas gracias por estos minutitos para poder charlar sobre algo que se dio a conocer oficialmente, como decíamos, en la tarde de ayer, de que las elecciones tengan lugar el 14 de mayo, en diferido con lo que va a suceder en el plano nacional, que solo sea ahí para las elecciones de la provincia. Ahí la UCR dijo, no es por acá. Así es, no pasa por la fecha, y eso quiero que quede claro. No nos interesa que sea un día u otro, sino que pasa por el avasallamiento a la constitución de la provincia. ¿Vos para qué tenés una constitución? Porque tiene que haber un dique de contención, un valladar que sea independiente de las mayorías circunstanciales, porque ese valladar, ese dique lo que hace es proteger lo que se considera que es importante para la ciudadanía. Entonces, si la Constitución dice que tienen que llamarse a elecciones 60 días antes, esa es la fecha. Pero bueno, en Tucumán no es la primera vez que lo hacen, que manejan a gusto y piacere de acuerdo a lo que le conviene al gobierno de turno. Y en este caso es tan ridículo lo que pasa, porque lo que quieren es despegarse de un gobierno nacional que ha hecho una catástrofe de nuestro país. Ustedes cuando me llamaban estaban analizando lo que significa lo que gana un jubilado, los bonos estos que largan, los montos que manejan, una inflación galopante, un país devastado, entonces, del cual el señor Mansur es jefe de gabinete. Entonces lo que tratan es de despegarse de lo que ellos mismos han producido y en donde hay una enorme cantidad de funcionarios públicos que son primeras figuras dentro de nuestra provincia. Entonces, eso es lo que con nuestro partido hemos salido fuerte a repudiar, a marcar, a decir que no puede continuarse con este, te diría, desapego a las normas que encima, en su momento, cuando se reunió allá lejos la convención constituyente, la mayoría abrumadora eran de los mismos que están gobernando, ¿no? Silvia, con respecto a cuando uno habla de la cuestión constitucional, cuando se hace el anuncio, yo no sé si lo pudiste escuchar, pero de hecho Jaldo habla puntualmente de un inciso, hoy lo escuchábamos temprano cuando hicimos el repaso, venía por ahí quizás sabiendo que en otras ocasiones es lo que se cuestionaba cuando en otras oportunidades se hizo este cambio de adelantarse a las elecciones, o es algo que está dentro del marco. Uno pregunta desde la total ignorancia, No, lo que él hace referencia, que es el gobernador el que tiene que anunciar, por lo menos con una determinada cantidad de días, el cronograma que comienza, y él en ese sentido lo está anunciando antes de lo que la ley le dice, o sea que está cumpliendo con crece el tema de cuándo anuncio. En esa parte nadie dice nada. Lo que estamos diciendo es que la fecha, la Constitución, le guste o no le guste al señor gobernador, es clara y dice que son 60 días antes de que se venza el mandato del gobierno actual. Entonces, lo que tratan es de despegarse de una manera brutal lo más pronto posible de la catástrofe que han producido ellos mismos, ¿no? Porque ahora si hay algo que no pueden negar es que son parte del gobierno nacional, que de verdad va a quedar en la historia de cada uno de nosotros por el sufrimiento que han causado, ¿no? Silvia, ¿y ustedes pueden avanzar legalmente para reclamar la modificación de la fecha? Anoche hemos instruido a los asesores letrados del partido para que vean si es que todavía si es que podríamos ahora, porque nosotros
estábamos convencidos que antes no podríamos hacer las presentaciones, a pesar de que, bueno, otros partidos creían que sí, porque no estaba hecha esta instancia donde efectivamente han convocado con anterioridad y tenemos el decreto del gobernador. Así que eso ayer la Junta de Gobierno ha instruido, sí, a que se hagan las presentaciones correspondientes. Teniendo en cuenta que ya empieza a olfatearse quizás, ¿no?, la campaña en vistas del 2023, desde la Unión Cívica Radical, ¿cómo vienen las alianzas? ¿Cómo se viene trabajando? Hubo algunos roces, ¿no?, últimamente. Milei habló de la UCR diciendo que es imposible trabajar con ustedes, con este sector. Desde ese plano y después el tema justamente de ahí de negociar, inclusive mismo Juntos por el Cambio tiene sus internas dentro, también, ¿no? A ver, cuando vos dentro de una coalición en donde está constituida por varios partidos políticos, tenés elecciones internas o tenés alguna interna para definir determinados cargos, especialmente los más importantes, no tiene que llamarnos la atención ni significa que nos estemos peleando, sino que hay distintas visiones, que es normal, y que cada uno de los partidos que componemos queremos que la primera figura sea justamente quien representa la totalidad de la visión de provincia en este caso, o de país en el caso de la alianza a nivel nacional que tenemos nosotros. Entonces es obvio que como radical quiero que Roberto Sánchez sea el próximo gobernador de la provincia, porque estoy absolutamente convencida que puede sacar a Tucumán de la postración a la que nos han llevado. Nosotros solamente nos basta mirar un botón para tener la muestra, vamos a Concepción y veamos qué es lo que ha logrado hacer en pocos años, ¿no? Cómo estaba la ciudad cuando él se hace cargo, cómo está la ciudad cuando él la deja en 6 años. Entonces, lo mismo pasa con otros intendentes de nuestro partido, como es en Yerbabuena, como es en Bellavista. Entonces, mostramos lo que significa o el modo de visión de administración que nosotros tenemos. Sería lo mismo que si ustedes le preguntan a cualquiera que sea afiliado del PJS quiénes quieren que sea, y obviamente que le va a decir su principal referente. ¿Por qué? Porque es lo lógico, claro, porque es lo razonable. Entonces, claro, estas cosas son las que están pasando, están dirimiéndose el modo en el cual vamos a decidir quién va a ser el referente que definitivamente vaya al frente de nuestra coalición, y solamente eso, ¿no? Y a nivel nacional, Silvia, ¿tienen ustedes ahí una mirada con respecto a quién podría llegar a ser? Porque apareció también Manes hablando, hizo una crítica fuerte contra Macri en un momento y salieron todos al cruce también a como a callarlo un poco. ¿Cómo ves también a Manes, o quién sienten ustedes que puede llegar a ser el representante a nivel nacional? Primero, en lo personal, me encantaría que sea Gerardo Morales, porque nos ha demostrado que se ha hecho cargo de una provincia del norte que estaba, ustedes recuerdan, te diría que devastada, con sus cifras que eran una catástrofe, con Milagro Sala en las calles, con un gobierno paralelo, y también ha logrado poner todo en orden, una provincia que hoy es pujante, que produce el 70% de la energía que tiene. Ahora, esto no implica que sea válido el salir a hacer acusaciones de tipo personales, y que además considero que son injustas. Yo no estoy de acuerdo con las acusaciones que le hacen a Mauricio Macri, para nada. He estado en ese momento en el Senado de la Nación y puedo dar fe de cómo se ha movido el gobierno nacional de Cambiemos en ese momento, y las acusaciones que hacen son falsas. Entonces, no habilita que cuando entramos en internas o cuando queremos dirimir candidatura, digamos cualquier cosa para denostar al adversario que encima te diría que es un adversario circunstancial, ¿no? Silvia, con respecto a esto que justamente muchas veces desde un mismo espacio aparecen diferentes figuras que vienen a representar, muchas veces a querer renovar esas políticas también, y en esto surgen las PASO, para que después se pueda elegir finalmente cuál va a ser el candidato. ¿Qué opiniones hay al respecto desde la UCR, desde la coalición que integrás? Este último tiempo se habló mucho, ¿no? Que si es un gasto que se justifica, no se justifica. Inclusive desde el oficialismo se empezó como a poner el tema ahí sobre el tapete.
A nivel nacional nosotros tenemos pasos y me parece que es lo más democrático, lo más transparente, para que sea la ciudadanía la que elige quiénes sean los candidatos de las principales fuerzas, y que no sea, te diría que un pequeño grupo de dirigentes o que las estructuras partidarias las que definan. A nivel provincial no tenemos esa instancia, por eso es que la Mesa Nacional de Cambiemos ha puesto un camino que, si no se llega a un consenso o encuestas, si no se está tranquilo con encuestas, entonces internas abiertas. Y las internas abiertas en la provincia, al no tener paso, serían con quienes forman parte del espacio y además con todos los independientes que puedan ser los que determinen quiénes quieren que sean los candidatos. Y me parece que es absolutamente democrático, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿se siente, Silvia, cuándo se podría saber, ya empezar a hablar de fórmula? Estamos en 18 de octubre. ¿Qué sentís que cuándo se puede llegar a terminar de armar? ¿Para finales de noviembre? ¿Cómo lo ves? Nosotros tenemos como dos instancias lejanas, porque es como que han despegado ahora definitivamente las elecciones provinciales de las nacionales, ya te digo, como para tratar de librarse un poco del yugo que han puesto al pueblo con la catástrofe del gobierno nacional. Entonces, nosotros vamos a tener un cronograma completamente diferente en la provincia que en la nación. Entonces estaremos ya eligiendo el gobernador y todavía no estaremos en pasos nacionales, así que nosotros esperamos hasta fin de año llegar ya con te diría que con las cosas más ordenadas y más organizadas. Recién estamos a 24 horas de que nos hayan puesto la fecha, así que es lo normal que ahora comiencen a moverse, te diría, este tipo de cosas que son las que nosotros tenemos que solucionar de cara a la ciudadanía, ¿no? Silvia, te agradecemos muchísimo la comunicación, el hecho también de poder hablar y que sepan que todos los espacios tienen la oportunidad de poder charlar con nosotros a lo largo de la programación, justamente para conocer las diferentes propuestas y en este caso también la amplitud de voces. Muchísimas gracias, que tengan buen día y que bueno, que a pesar de la lluvia le encontremos el sol, porque eso es lo que necesita también el país y la provincia. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia. Chao, hasta luego.